Bienvenidos a Por Tu Salud, un programa de la ES Hospital La Merced y la Secretaría de Salud y Bienestar Social. El día de hoy tenemos 4 invitados, cada uno de ellos con un tema de interés para toda la comunidad. Andrés Medina nos habla sobre la pólvora y la importancia de evitar su uso. Hoy vengo a tocarle un tema muy relevante ya que se llega a esta temporada decembrina en el cual es el uso de la pólvora. Hay que recalcarle a toda la comunidad que existe un decreto, el 067 del año 2006, en el cual nos estipula la importancia de la prohibición de este artefacto. Hay que recalcar que toda persona que se vea comercializando, transportando, utilizando este elemento va a ser sancionado, tanto con sanciones legales y penales. Por eso es importante recalcar a toda la comunidad que está prohibido en nuestro municipio todo este tipo de artefacto. También es importante reconocer de que toda persona que vaya a tirar pólvora o a quemarla, es importante que pida un permiso especial a la alcaldía y como todo tiene su normatividad. De igual forma, se hace la solicitud correspondiente a la alcaldía, ya ellos le darán si el permiso o no para el cual pueda ser utilizado. Hay que recalcar que esta normatividad viene cuidando mucho a los menores de edad, por eso es importante recalcar que si se encuentra algún menor de edad quemando pólvora, los padres de familia o el adulto mayor responsable del menor va a ser sancionado legalmente, de 1 a 5 salarios mínimos legales vigentes. Por eso es importante que si se ve algún menor quemando pólvora, el responsable va a ser los padres de familia o el responsable del menor. También se tiene mucho en cuenta en nuestra comunidad la prohibición de esa pólvora, es porque también existen afectaciones a todos los seres vivos, desde pájaros hasta gatos y perros. Por eso es importante, ya que hemos visto situaciones en las cuales han habido animales muertos, tanto como pájaros y perros y gatos. También es importante recalcar que también en esta temporada en la cual ya viene un cambio climático intercalado, en el cual hay varios días en los cuales está lloviendo demasiado y también hay varios días de sequía, este artefacto también genera los tales incendios forestales. Tanto incendios forestales como también incendios en infraestructuras. Por eso la alcaldía tomó la medida desde el año 2016 con este decreto, con el 067, para la prohibición de la pólvora. Importante recalcar, si alguna entidad o alguna persona quiere utilizar la pólvora, debe requerir el permiso a la alcaldía municipal. La Secretaría de Gobierno y el alcalde municipal da la potestad si es permitido o no que esa persona utilice la pólvora. De no ser así, será sancionado legalmente y penalmente. Por eso es importante que ya en esta temporada decembrina no se utilice este artefacto, ya que puede afectar tanto la vida de las personas como la vida de los animales. Alejandra González Quirós, psicóloga de salud pública, nos habla sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Entendemos entonces que esas sustancias psicoactivas son sustancias que se pueden dividir de forma, digamos, sintética o naturales. Por ejemplo, aquellas sustancias naturales serían el cannabis, la cocaína, entre otras plantas que de cierta forma se han utilizado para
algunos casos medicinales, pero que cuando hay un consumo excesivo ya se presenta como una adicción en esa persona, entonces generaría pues como una alteración de la conciencia y otra serie pues como de consecuencias a nivel físico, mental, social, en varias esferas del ser humano. Y conocemos aquellas sustancias que son sintéticas porque se construyen en los laboratorios. Entre esas pues podríamos hablar del éxtasis y muchas otras que van, digamos, emergiendo cada día. Para nosotros es importante abordar este tema más que como un señalamiento frente al consumo de estas, es para que las personas puedan comprender cuáles son los efectos que se pueden, digamos, asumir con relación al consumo que se presentan. Muchas personas no saben si van a generar alguna adicción o, por ejemplo, consideran que entonces no son adictas, pero deben consumir todo el tiempo, sin importar el lugar en el que estén, y ahí ya estaríamos hablando entonces de algunas enfermedades que implican un proceso de rehabilitación y que implican el abordaje de un profesional o de varios profesionales de manera interdisciplinaria. Hablaríamos entonces que hay unas secuelas físicas, unas secuelas emocionales, físicas, sociales, judiciales, familiares, porque muchas personas cuando ya van teniendo un exceso en ese consumo, pues deben hacer de cierta manera lo que sea para poder conseguir esa sustancia y tranquilizar al cuerpo con relación a ese consumo. Esas sustancias psicoactivas también nos van a generar problemas familiares, problemas en las relaciones de pareja, problemas en las relaciones con los hijos, de pronto van a generar dificultades a la hora de manejar nuestras emociones, de tomar decisiones. Algunas personas pueden hurtar, pueden incluso llegar a la prostitución con el fin de conseguir la sustancia psicoactiva o en algunos casos pues utilizar a otras personas también para que logren conseguir esa dosis que se necesita para poder suplir la necesidad que está demandando el cuerpo. Encontramos entonces que nosotros desde Salud Pública pues tratamos de hacer algunos talleres con relación a la prevención del consumo de sustancias, más que decir qué consecuencias traen a nivel físico, que muchas de las personas pues deben saber qué es más como un asunto de prevención, es decir, de fortalecer aquellos factores protectores que van a permitir que las personas no lleguen al consumo. En caso tal de que las personas lleguen al consumo, pues ya tocaría hablar como de un proceso de intervención, y ahí sí requiere pues como de activar unas rutas de atención que se hacen con el médico general, y ya ese médico general es quien deriva a otros especialistas para el proceso de esa persona. Pero cuando nosotros tratamos de fortalecer factores protectores, buscamos es que las personas estén entretenidas en escenarios deportivos, escenarios culturales, que hayan buenas relaciones de comunicación al interior de las familias, que las personas tengan buenas redes de apoyo también, que algunos problemas que de pronto tengan en su entorno familiar, laboral, social o en su vida personal se puedan resolver de manera óptima a través, por ejemplo, de habilidades para la vida, a través del manejo de resolución de conflictos, el manejo de emociones, porque muchas personas llegan al consumo de sustancias psicoactivas tratando de alivianar un poco esas cargas negativas que tienen con relación al sufrimiento. Entonces, los talleres que se hacen principalmente en Salud Pública son, digamos, enfocados en tratar de prevenir que las personas no lleguen a consumir, y en caso tal de que ya estén consumiendo, se brindan asesorías psicológicas para activar la ruta de atención, que como les había dicho anteriormente, se debe venir a la cita con el médico general. Después el médico general entonces, al saber que el motivo de consulta es el consumo de sustancias psicoactivas, activa la ruta respectiva para hacer el acompañamiento y la rehabilitación a esta persona. Cualquier duda o inquietud en Salud Pública, con mucho gusto los podremos y las podremos atender. Óscar Herrera nos habla sobre promoción del Estatuto de Accesibilidad en establecimientos públicos y privados. Sabemos que este tema es un tema que ha avanzado mucho en el mundo, especialmente en el departamento de Antioquia. Antes estas personas las veíamos como seres extraños, no les parábamos atención. Ahora estas personas pues han cobrado mayor importancia. Antes en Asia, Grecia, los abandonaban, los expulsaban, los ahogaban. Antioquia ha sido líder en este tema, pero realmente ¿qué es el Estatuto de Accesibilidad?
es crear los mecanismos en diferentes espacios para que las personas en situación de discapacidad y otras, especialmente pues los que tienen discapacidades físicas, mentales, cognitivas, puedan acceder a diferentes lugares. Sí, un ejemplo, a centros comerciales, sí, a lugares en los municipios. Antioquia ha sido abanderada y ha liderado muchas ordenanzas. La primera es la ordenanza 05 del 2001, donde crean un evento donde se estimulan a estas personas en situación de discapacidad. Hay un evento cada año en el departamento, más o menos en el mes de julio. Entonces se premian y se estimulan proyectos y muchas personas que en situación de discapacidad han logrado progresar. Luego se crea la ordenanza 010. En la 010 se adopta el Plan Nacional de Discapacidad. Sí, el Plan Nacional de Discapacidad se adopta por parte del Departamento de Antioquia. Luego se crea la ordenanza 033, donde se crean unos mecanismos de atención integral para estas personas en situación de discapacidad. Sabemos que estas personas ya ahora tienen prioridad, son priorizadas en muchas cosas, en una fila en un banco, en diferentes lugares hay que darle prioridad a las personas en situación de discapacidad física, mental o cognitiva. Luego llega la ordenanza del 2002 y es en la que se crea el Estatuto de Accesibilidad y Medios de Transporte a personas en situación de discapacidad en el departamento de Antioquia. Esta ordenanza tiene muchos artículos. Hay un artículo que nos habla de los requisitos que se deben de cumplir. Los requisitos que deben de cumplir, no solamente los municipios, sino las edificaciones, todo lo que ahora se está construyendo debe cumplir unos requisitos. También hay otro artículo que nos habla de que es la Oficina de Planeación Municipal la encargada de velar para que este estatuto se cumpla, esta ordenanza se cumpla, es la Oficina de Planeación Municipal. También hay otro artículo que nos habla de los medios de transporte, también deben de acomodar sus vehículos a personas en situación de discapacidad. Vemos a nivel municipal y hemos vivido la experiencia en los buses urbanos donde hay espacio para que las personas en situación de discapacidad puedan ingresar. En el municipio de Ciudad Bolívar, desde el 2002, muchas construcciones y muchas partes, digamos, del área pública, de la administración municipal, se han construido bajo esta ordenanza. Vemos en el parque principal que hay unas rampas para que estas personas puedan ingresar. Vemos los andenes más amplios. Se habla también en la ordenanza que los semáforos, algunos semáforos, pues en Ciudad Bolívar no se encuentran, pero la ordenanza habla, pues, algunos semáforos tienen que tener sonidos para personas en situación de discapacidad también. También se habla de la iluminación que deben de tener los parqueaderos, así sean privados. En el momento de construir, es la administración municipal en cabeza de la Oficina de Planeación quien va a velar para que estas construcciones cumplan los requisitos de ley. También habla de las jardineras. Las jardineras deben de estar muy podadas. No deben de haber tantas rejillas para que las personas en situación de discapacidad y que tienen de pronto un bastón que se transportan pues por las vías, no se permitan que tengan tanta rejilla en las vías para evitar accidentes con ellos. Entonces son una cantidad de normas que se tienen en todas estas construcciones bajo la ordenanza del 2002, donde habla del Estatuto de Accesibilidad y Medios de Transporte a personas en situación de discapacidad. Luzaneira Sánchez, psicóloga, nos habla sobre prevención del abuso sexual. Para hablar de abuso sexual es importante empezar por definirlo. El abuso sexual se define como todo acto violento de índole sexual que se comete contra algún niño o niña o algún adolescente y que tiene como fin la satisfacción o las ganancias económicas de algún adulto que esté de por medio. El abuso sexual puede darse con contacto o sin contacto. Hablamos de abuso sexual con contacto
cuando a través del cuerpo o a través de algún objeto específico se tocan o se introducen las partes íntimas del cuerpo del niño o de la niña o del adolescente. Y hablamos de abuso sexual sin contacto cuando no se toca el cuerpo directamente o no existe ningún tipo de penetración como tal, pero se usa el cuerpo del niño o se usa la intimidad para tener fines económicos o fines de satisfacción. ¿Cómo? Por ejemplo, subiendo fotos a las redes sociales, sometiendo a los niños y las niñas a que presencien relaciones sexuales entre adultos, también obligándolos o obligándolas a que besen las partes íntimas de otra persona o a que se besen sus partes íntimas entre sí. Ahí no estaría existiendo un contacto específico, pero sí estaríamos hablando de un tipo de abuso sexual que también va a generar daños físicos y daños emocionales en el niño o en la niña. Para poder prevenir el abuso sexual, para poder extremar las medidas de cuidado, es importante que en todos los entornos donde se encuentren los niños, las niñas y los adolescentes exista educación. Es muy difícil identificar cuándo se está cometiendo algún tipo de violencia sexual si no contamos con educación al respecto. Entonces, por eso la invitación es a que en las familias o en todos los entornos donde se encuentran los niños y las niñas se tejan canales de comunicación alrededor de la sexualidad, alrededor de la importancia del cuerpo, alrededor de las partes íntimas y de cómo se pueden cuidar. Es importante también que haya comunicación acerca de todas las fases que viven los niños y las niñas durante su proceso de estructuración sexual. Hablar de sexualidad no significa que estamos incitando a nada o no significa que estamos adelantando procesos de ninguna índole. Significa que nos estamos acomodando a cada etapa del desarrollo del niño o de la niña para que ellos y ellas puedan tener la información que necesitan. Nuestros niños desde edades tempranas empiezan una fase sexual autoexploratoria, de autorreconocimiento. Entonces por eso vamos a identificar que ellos hacen juegos de orden exploratorio, que se tocan sus partes íntimas o cosas de este tipo, y no deben de ser situaciones que nos alarmen, sino que se deben convertir en el puente o en la posibilidad para que hablemos con ellos y con ellas, para que por ejemplo a través de los hábitos de higiene, los hábitos de cuidado que hacemos, les empecemos a nombrar cómo se llaman las partes íntimas. No usemos eufemismos o palabras distintas para nombrarlas, sino que llamémoslas por sus nombres. Entonces ahí podemos aprovechar ese espacio cuando ellos y ellas están tocando o explorando, o cuando los estamos acompañando en sus hábitos de cuidado y de higiene diaria. Ahí, por ejemplo, estaríamos generando educación, les estaríamos diciendo a nuestros hijos cómo se llaman cada una de las partes de su cuerpo, cómo es que se convierten en algo privado y en algo que se debe cuidar, y cómo es que se debe prevenir a partir de ahí. Muy bien, cuando no sepamos qué hacer o cómo educar, podemos entonces acudir a algún docente, algún psicólogo, algún profesional de la salud que nos ayude con este asunto. Y algunos signos o síntomas de alarma frente a los cuales ya debemos tener mayor cuidado es cuando estas fases autoexploratorias no cesen o no terminen rápidamente. Una cosa es que nuestros niños vivan la exploración como un juego y como parte de su vida, y otra cosa es que se convierta en una conducta que ya no podemos evitar, que ya vemos que empieza a generar daño, que empieza a generar alergias, que no se empieza a dar en lo privado o de manera momentánea, sino que empieza a ser repetitivo y muy difícil de suspender. Ahí habría algún signo de alarma o de señales que tenemos que empezar a mirar. También cuando estos juegos se trasladan a otras personas, cuando ya dejan de jugar solos y empiezan a buscar personas más adultas para repetir conductas, también ahí habría algún signo o síntoma de alarma. Esto es un tema amplio, es un tema que necesita que se aborde con calma y de una manera interdisciplinaria. Entonces lo importante es educar, y lo importante también es que si identificamos algo que preocupa con respecto a nuestros niños, acudamos a los profesionales que pueden respaldar estos procesos e identificar realmente lo que está sucediendo. Ningún síntoma es indicio de que en efecto hay un abuso,
pero ningún síntoma debe descartarse. Entonces la invitación es a preguntar, a informarnos, a buscar ayuda y a no quedarnos con las dudas, siempre en pro de la protección y la defensa de nuestros menores. Muchas gracias. Este ha sido el último programa de Por Tu Salud en el año 2018. Esperamos vernos en una próxima oportunidad.